Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Ya saben que hoy es prácticamente después de la clase de hoy tenemos dos miércoles sin reuniones, ¿verdad? Sin sesiones, la de Semana Santa y la de Pascua. Entonces, antes de cualquier cosa, esa pequeña página que tienen ahí tiene 10 ejercicios. Esos 10 ejercicios es para hacer 10 pequeñas predicaciones, a uno, siguiendo todo el proceso que hemos visto en las otras sesiones. Entonces, ustedes hoy, este tema de esta semana y el resto son profetas. Entonces hay distintos profetas con distintas temáticas, pero ya tenemos claro desde el principio. El tema que se desarrolla en toda Sagrada Escritura se llama historia de la salvación. Y dentro de esa historia de la salvación, que es, en primer lugar, el acto de amor de Dios, la iniciativa de Dios de revelarse, de darse a conocer. Entonces, la historia de la salvación tiene que ver con ese hecho. Es un hecho, es un acontecimiento histórico que Dios quiera revelarse, darse a conocer. Y obviamente se ha dado a conocer al ser humano, ¿verdad? No lo hizo al abstracto, al vacío, no hizo nada de eso, se dio a conocer al ser humano. Vean ustedes la lógica de esto. No es posible que si quiere darse a conocer, que si es un acto de amor, sea tan difícil entenderle. ¿Qué dicen ustedes? Si es un acto de amor, si él quiere que lo conozca el ser humano, y si nosotros somos los seres humanos que debemos conocerlo, no puede ser que sea algo tan dificilísimo de poder comprender, que sea un enigma. Porque entonces, ¿para qué se comunicó si no lo podemos entender, si no le podemos contestar, si no podemos nada? Tenemos que estudiar y estudiar y estudiar y no, tampoco le entendemos estudiando tanto. ¿Qué podemos hacer? Dígame usted. Dígame, ¿dónde está la lógica de eso? Si Dios se reveló porque quiere darse a conocer, porque nos ama, quiere tener una relación con nosotros, y resulta que no le entendemos nada. Y cada vez es más difícil y estudia, libro, y cada vez la cosa se complica más. Y entonces, al final, no le entendemos. Y no le contestamos, ni sabemos qué habla. Bueno, vamos a la misa, dice, habla, dice palabra de Dios, todo, pero como que nos habló en chino o a saber en qué idioma fuimos, pero no entendimos. Entonces, yo quiero que de veras eso que les dio risa es una tragedia, no es chiste, es una tragedia. Que si es un acontecimiento en la historia que Dios nos ha hablado y que nosotros no le entendamos, imagínense, no me digan que no lo ven como, como algo trágico. ¿Qué les parece, verdad? Es algo trágico. Y bueno, esa es nuestra tragedia humana, porque realmente el mensaje, o sea, la revelación, es lo que vamos a encontrar en Sagrada Escritura, no es difícil. Querer hacer una amistad con alguien no es algo difícil. Tener un diálogo con alguien no es algo difícil. Tener, eh, darse a conocer como una persona, como un ser que libera, que acompaña, que sana, que crea puentes, todo lo que decimos que son los atributos, que es poderoso, que es paciente, que es clemente, que elige. No es difícil entender eso. La pregunta es, ¿dónde está la dificultad para entenderlo? ¿Dónde está la dificultad concretamente? ¿Qué piensan ustedes? En nuestro corazón duro, pienso yo, porque Él nos lo da todo y nosotros todavía lo condicionamos para poder aceptarlo. Todavía nosotros nos ponemos nuestros moños, diríamos por ahí, y condicionamos a Dios para recibir su amor. Bueno, pero igual si decimos el corazón duro, Él no lo hizo, porque así Él nos hizo. Si tenemos un corazón duro es porque así nos hizo, ¿o no?
Yo creo que es esa lucha diaria que llevamos todos entre el bien y el mal. Lo que muchas veces no nos hace el poder comprender lo que Dios quiere de nosotros, nos resistimos. Hay una resistencia, pero ¿no será que la raíz, la fuente de esa resistencia, porque hay un hecho, no lo vemos, ¿qué es el hecho concreto es que no lo vemos. Si no lo vemos, ¿será que dudamos, que no creemos que sea bueno, que existe, que a saber sí, que a saber no? Mira, ¿qué dice? Sí, yo creo que, y justo estábamos viendo eso en la clase anterior, que nos hace falta fe, ¿verdad? Para creer en lo que no vemos. Es falta de fe. Además de que, pues en nuestra condición humana crecimos en, eh, entendiendo y aprendiendo el amor como un trueque, ¿verdad? Si me das, te doy, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho creer que Dios nos ame sin condiciones, ¿verdad? Que su amor sea incondicional y que seamos, y la otra cosa es que no nos sentimos merecedores de ese amor. Eso Pero es lo que entiendo. Nidia, cuando usted dice no nos sentimos merecedores, no creemos, o sea, no, bueno, usted no dijo no creemos, pues, pero digamos que esa es la palabra, no creemos en ese amor incondicional, usted lo digo así, pero ¿no será esa la cosa que no creemos que Dios sea amor incondicional, que no sea? No es que lo merezcamos nosotros, que es para todo el mundo amor incondicional. O sea, como que eso, hay hechos en la historia que nos pueden demostrar que, que no están así, pero usted tiene razón. Es por la forma como entendemos el amor, es por eso. Ujú. Por la forma como nosotros entendemos el amor, que cuando decimos que Dios es amor incondicional, pues no sabemos qué es eso, porque nosotros no entendemos eso. No entendemos. Humanamente hay cosas que no entendemos porque no las hemos experimentado así, ni siquiera desde nuestros papás, por decir así, que son los que más nos quieren, ¿sí, Juan Carlos? Yo, aquí ahorita con lo que estaba platicando, Betsy, el otro día yo hablaba con un sacerdote y yo le decía, Dios es justo, Dios es justo, pero entonces, ¿por qué humanamente nos topamos con personas que no son, en apariencia, no son buenas y obtienen mejores cosas que otras personas que siguen luchando y todo? Ese cuestionamiento a veces nos hace pensar, bueno, ¿hasta dónde es justo Dios? ¿Hasta dónde ese entregar amor a manos llenas nos convence a todos? Y el sacerdote me decía, porque la recompensa es la diferencia de la recompensa en la tierra y en la vida eterna. Pero es algo complejo, ¿ah? Bueno, lo que pasa es que tampoco es eso como esa respuesta tampoco, hay una oración que dicen que es un poema, ¿verdad? Dicen que es de Santa Teresa de Jesús, pero no se sabe realmente. Y no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. O sea, no te quiero por lo que me vas a dar, es en síntesis eso. Porque aunque no haya cielo, yo te ame, y aunque no haya infierno, yo te tema. No tienes que darme porque te quiero, porque si lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Yo creo que ese elemento, ese gen, ese detalle, es el que nos falta realmente. ¿Y por qué empiezo hoy la clase? Sí, porque realmente quedan dos clases o tres más después de la Pascua. Y esta es una práctica de la hoja que les estoy dando para que ustedes vayan viendo cómo ir haciendo la predicación, pero como lo que estamos viendo es Antiguo Testamento, es teología del Antiguo Testamento, hay que tener muy claro que la teología es una interpretación, se interpreta, pero hay un punto de partida en la interpretación. Y ese punto de partida no es discutible, porque es el hecho de que Dios se revela, ¿eh?
El hecho de que se revela es que existe. El hecho que se revela ya da varios fundamentos concretos. Existe, que habla, que entra en la historia, o sea, no es un Dios lejano, no es un Dios ausente, es alguien que le interesa su creación, en particular el ser humano, y quiere hacer una amistad con ese ser humano, una relación amistosa. A esa relación amistosa se le llama alianza. Esos son los temas que van a ir recorriendo a lo largo de todos los libros de Sagrada Escritura. Luego, esa alianza empieza con una pedagogía didáctica también. Dios tiene una didáctica que es la que tenemos que ir descubriendo en el texto. Y lo que vemos es que elige, pero la persona a la que elige primero individualmente no tiene mérito alguno. De hecho, el texto no nos dice absolutamente nada de por qué fue elegida, solo dice que fue elegida. Entonces, a esa elección necesita una respuesta. El texto tampoco nos dice, no nos detalla, no nos describe ni quién era la persona, ni por qué razón. O sea, los textos no entran a un tema psicológico, no entran, sino que solamente van poniendo pautas donde usted tiene que construir realmente lo que está pasando. Y eso es teología, la interpretación. Entonces, por ejemplo, se dice que elige, no se dice por qué elige. Y nosotros hemos pensado que elige porque era un buena gente, buena persona, santo, qué sé yo, pero no dice eso, el texto no dice eso, solo dice que elige. Y luego, la respuesta del ser humano a esa revelación, a esa elección, tampoco dice, solo dice una palabra, por ejemplo, marchó. Por ejemplo, si alguien fue hoy a misa y estuvo en una celebración, pues entonces vemos la primera lectura de Isaías que dice, me elegiste a mí, pero es que yo ni hacía holocaustos, ni hacía nada, sacrificios, porque no te agrada. Entonces dije, aquí estoy. Entonces vemos a María que dice, aquí está la esclava del Señor. Vemos a Abraham que dice, marchó. Entonces, no dice, no detalla, y nosotros en nuestro imaginario hemos interpretado, pensado que estas personas son elegidas porque tienen muchas cualidades. Hoy, por ejemplo, es el día de la Anunciación y entonces se supone que María ha sido preparada, pero esa es una teología que hay que entenderla. Porque María en su preparación tendría que ser la primera redimida. O sea, porque si Jesús es Dios, su redención entra desde el tiempo anterior, el presente cuando Él muere, y el futuro y el nuestro. Entonces María resulta en el ámbito de Dios, resulta ser la primera redimida. Esa es una gran gracia, pero es una gran gracia o sea, que no es que se dio así mágicamente, que se eligió porque ella era, pues, súper santa, ¿no? O sea, hay que entender porque es humana, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de elección de seres humanos. Y todos los seres humanos tienen una predestinación. La única predestinación que tienen es regresar al Padre, porque Él nos creó y regresar a Él. O sea, todos se salven. Esa es la predestinación de Dios. Pero dentro de esa predestinación de Dios, nos ha dado la libertad y nosotros podemos decir, no queremos eso, no queremos tener esa relación, esa amistad, y se acepta también, porque Dios no impone, no se impone. O sea, hay una serie de elementos que nosotros tenemos que comprender de nuestra propia interpretación humana. El texto dice, tus caminos no son mis caminos, tu forma de reflexionar no es mi manera de actuar. Entonces, no soy así. Por ejemplo, como dice ahorita Juan Carlos, la justicia de Dios. La justicia de Dios no la podemos comparar porque uno tiene un Mercedes-Benz y yo tengo una bicicleta. Pues no, eso, ay, ¿por qué?
No, no, esa no es la comparación desde Dios, ¿verdad? Porque Dios no ha ofrecido, no es GIT, le ofrece carros, saldos, puntos, no sé cuántas cosas más. No, Dios lo que ofrece es la vida eterna, la amistad con Él eternamente, una amistad para siempre. Eso es lo que ofrece. Y eso es lo que uno, pues, aquí es donde viene el tema importante, si uno cree eso, si uno cree, a pesar de que no lo ve, si uno cree que Dios se ha revelado, se ha manifestado, se ha querido dar a conocer, obviamente nosotros solo tenemos el testimonio no narrado tanto de tantas descripciones ni convencimientos, solo una persona que tiene esa experiencia y que le cree, después un grupo de gente con Moisés que le cree, pero cuando los problemas se van haciendo difíciles, pues ya no creen tanto y empiezan a pensar, bueno, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Aquí nos vamos a morir. Y empiezan a murmurar, empiezan a maldecir a Moisés, al mismo Dios, en fin, no lo hemos visto nunca, no sabemos si es cierto, bueno, en fin, la sospecha, la duda de si eso no es, fíjese, esa es la raíz de todo el problema. Realmente la revelación es muy fácil y muy sencilla. El problema no está en estudiar teología. El problema es porque la teología no nos va a dar la fe. La teología no nos va a dar la fe. Esa la da el Espíritu Santo, que si no me equivoco o no. Entonces se dan cuenta ustedes que eso es primero creerlo. Y creerlo, como decía Nidia hace un momento, sabiendo que no lo creo tanto. O sea, lo creo, quiero creer. Toda la palabra es quiero creerlo, pero no lo creo tanto. No lo creo tanto. Entonces, pero eso tiene solución, porque cuando eso pasa, pues yo ya sé, porque eso sí me dice el estudio teológico, la fe no va a salir de mis glándulas, ni de mis hormonas, ni de mi naturaleza humana, ni porque yo haga sacrificios o ayuno, no, no va a salir de ahí. Va a salir si la pido. Y no tengo que hacer más que pedirla con todo el corazón si de verdad quiero tenerla. Y porque eso no es novedoso. Jesús mismo dice, si tuvieran fe como el tamañito de un granito de mostaza, pues ya saben ustedes, todos estaríamos quitando el volcán de agua y lo mandaríamos tal vez a otro lado, ¿verdad? Donde parecería que para nosotros es más bonito. Pero no hacemos eso, ¿verdad? Entonces ya se dan cuenta, pues es otra cosa. Decir, bueno, es que eso es una exageración. Bueno, será una exageración para alguno, pero resulta que lo dijo Jesús. Y resulta que Jesús es Dios. Imagínense ustedes. Entonces hay que ver si realmente nosotros creemos eso como fundamento real. Si realmente nosotros creemos que existe, es, que se ha revelado, que quiere nuestra amistad, no importa quiénes seamos o cómo seamos, que justamente nos quiere a nosotros, eso manifiesta Jesús, y que todo el tiempo de su revelación ha querido ser amistad, caminar con nosotros, estar con nosotros. Entonces, el tema de la obediencia viene como consecuencia de creerle. Es decir, yo puedo no entender, puedo a eso, no entender, decir, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? María no entendió. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo? Entonces hay una respuesta que es a ver si la creemos, ¿verdad? Pues es que para Dios no hay nada imposible. Entonces, Él lo va a hacer. Es lo único que tienes que creer. No, no se le da detalles, va a pasar esto, va a pasar el otro, sino que solo le dicen algunas cosillas, le explican algunas cosas, pero no, no le dan todo el relato de cómo va a ser su vida. Y ahí entra nuestro imaginario y pensamos, bueno, María tuvo una vida espléndida, pero resulta que no, ¿verdad? Con angelitos por todos lados que le hacían la limpieza, le hacían la comida, pero no, no era así. Entonces, dése cuenta muchas, ¿por qué hablo todo esto? Porque el diplomado es de predicación. Entonces, ojo, que cuando nosotros vamos a predicar, es predicar la revelación de Dios, no lo que nosotros opinamos, comentamos, creemos, pensamos de esa revelación, sino la revelación de Dios. Porque lo que nosotros pretendemos al predicar es llevar
a Dios a las demás personas, a que las demás personas lo conozcan. Obviamente, y para eso, nosotros lo tenemos que conocer por lo menos un poquitito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos por ese camino? ¿Será bien o no será bien? ¿O tenemos dudas ahí? ¿O qué cuestionamientos entrarían? ¿O cuál sería la problemática que ven? A ver, esa hojita de 10 temitas chiquititos, porque no son no es un capítulo entero, son apenas versículos. Pero ya saben ustedes que para entrar a cualquier texto, aunque sea un versículo, yo lo tengo que poner en contexto. Acuérdense que así lo hemos visto. Tengo que entrar al texto que me están pidiendo que predique. A veces solo es un versículo, no es mucho más. Y esto no significa que tengo que agarrar versículos por todos lados, no. Se trata de que usted ese versículo lo tiene que poner en contexto. Cuando se dijo, en un contexto histórico, por qué se dijo, para qué se dijo, cuál era la situación histórica. Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que leer ese versículo, pero entonces para entender ese versículo tengo que leer un poquito antes. Y si no comprendo suficiente, un capítulo antes. O sea, yo voy a predicar sobre solo ese versículo, pero voy a leer un poco antes, puede ser incluso un poco al final del capítulo anterior. Luego tengo que volver a mi versículo que estoy viendo para ver cómo esa lectura ¿qué dice la lectura antes de este capítulo? ¿Qué dice? ¿Por qué se dijo esto? Entonces, cuando yo ya tengo eso claro, ya la tengo contextualizado, veo después. Y después, ¿qué es lo que se dice? Tengo que ver el texto, antes del texto y después del texto, que sea un versículo. Dudas, preguntas hasta aquí. Dudas, preguntas, porque estoy dando instrucciones de la hojita que tienen ahí. ¿No tienen claro? ¿No hay dudas? ¿Miran la hojita? ¿Están viendo la hojita? Sí, eso justo estaba viendo ahorita. Ah, Justo estaba leyendo el Word que nos envió. ok. ¿Y entonces? ¿Fácil, difícil o cómo? Yo creo que con el esquema que usted nos da en el punto 10, por lo menos a mí, pues me da una mejor guía para poder realizar el trabajo. Hasta el punto 10. O sea que en el punto 10 usted nos da un esquema. Ajá. Entonces eso a mí pues siento que me va a facilitar el poder trabajar lo anterior, porque así es. Dígame el esquema, Clarita, por favor. Dice, para cualquier texto profético, uno, ¿qué denuncia el profeta? Injusticia, idolatría, vacío religioso. Dos, ¿qué propone? Justicia, conversión, fidelidad. Tres, ¿cómo lo vive Jesús? Plenitud del mensaje. Cuatro, ¿qué significa hoy? O sea, en la actualidad, ¿cómo podemos aplicar todo esto? ¿Cómo, verdad? Lo vivimos actualmente. Exacto. También podemos ahí, se supone que también en todo esto tiene que ir, y lo vamos a expresar de acuerdo a la realidad de nuestra vida también muchas veces. Lo que De nuestra nosotros vida. hemos experimentado es lo que va a dar Exacto. la riqueza, ¿verdad? Exacto. Y es que la predicación tiene que partir de eso, de la realidad, ¿verdad? No de un imaginario ideal, sino de lo que realmente se está viviendo en el trabajo, en la enfermedad, en la economía, en la familia, en las relaciones pues sociales, qué sé yo, lo que es la vida de todo. La predicación tiene que llevar a iluminar. Y entonces, como el tema es Antiguo Testamento, y lo que vemos es el Antiguo Testamento en el tema profético, pues nosotros vemos el tema de cada uno de los profetas en donde se enfoca, acordándose que el profeta no nace profeta,
sino tiene una misión concreta. Entonces, cuando ustedes tienen una predicación, ustedes tienen una misión concreta de llevar el mensaje desde donde le dicen que usted tiene que hablar. Por ejemplo, no le van a dar la cita, sino tal vez le van a dar el tema. Hable de la amistad, por ejemplo. Usted puede tener un montón de citas, ¿verdad? Usted tiene que enfocarse en una y trabajar una, no hacer un fiambre, porque si hacen un fiambre la gente se confunde entre tantas citas y entre tantas palabras y entonces ya se perdió el tema. Perdidísimo y no se logra la finalidad. ¿Por qué? Porque está muy disperso. Entonces, fíjense muy bien de clarita con fijarse en el número 10, donde ahí está prácticamente los pasos que tiene que dar con cada una de las citas. Ahora, por ejemplo, sí, David, gracias, Clarita. Gracias. Una pregunta. Eh, con el tema de las concordancias, no es que se vayan a explicar en el momento de la prédica, es solo para entenderlas nosotros. Exacto. Es para entenderla usted, tanto las concordancias como las notas de pie de página, es para que usted la entienda, porque la predicación no es una clase. No va a confundir usted una predicación con una clase, igual que la homilía no es una clase. Entonces, hay que saber, ahí es donde uno tiene que entender qué es ese género literario o qué es ese género, al final de cuentas, si no está escrito, si es oral, ¿verdad? La predicación es oral, entonces no es un género literario. Será literario si se escribe. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, aunque dice que es carta, generalmente se ve como una prédica, Hebreos. Pero eso ya con el estudio, porque no tiene saludo, despedida, no tiene la estructura de una carta, tiene más la estructura de una predicación. Entonces, cuando se estudia el texto de una manera literaria, se ve que aunque se diga que es una carta, pues más bien parece una predicación, pero ese es estudiado, ¿verdad? Entonces, usted ahí puede agarrar como los elementos donde usted se tiene que centrar, pero eso le sirve solo para conocimiento suyo y a la hora que le hacen preguntas, pues usted tiene como un panorama más amplio, ¿no? Pero no está enfocado solo en el versículo problema del versículo es que si usted se pierde un poquito en ese versículo, pues en automático usted va a empezar a traer otras ideas que no las tiene organizadas y entonces se vuelve un fiambre. Y eso después usted dice, ay, es el Espíritu Santo el que lo hizo, pero no, fue el desorden que tuvimos al presentar todo eso, ¿verdad? Y como nos aplaudieron, pues entonces decimos, ay, qué bueno, bueno, el Espíritu Santo sacó la tarea, pero a mí sí. La verdad es un compromiso. Hoy estaba platicando yo con una religiosa sobre estos temas y también es dominica. Yo, es una persona muy admirable, es italiana. Y ella entró a la orden dominica cuando era menor de edad. Yo le dije a ella, ¿cómo usted se pudo decidir de una manera tan completa? Porque lleva muchos años, 50 años viviendo en Guatemala, imagínense ustedes, tiene 81 años ella. Y ella me dijo, una sola cosa, me dijo. Cuando yo dije que quería ser religiosa, mi papá me dijo, mira, me dijo, yo no voy a firmar cualquier papel porque la firma es sagrada. Lo que yo voy a decir, yo no me voy a hacer para atrás. Entonces, antes de firmar, pero oigan la enseñanza del papá. Antes de firmar algo te voy a preguntar, porque todavía no eres adulta, no eres mayor de edad, eres una niña. ¿Quieres verdaderamente consagrar tu vida ahí? Porque con el Señor no se juega. Fíjese la consigna, ¿verdad? Con el Señor no se juega. Y dígase también, con el Señor no se negocia,
con el Señor no se hace protagonismo, con el Señor no porque no lo podemos impresionar de alguna manera con algo nuestro. Pero, entonces ella me dijo, ahí hay una certeza, no solo de mi papá, sino que me dijo, siendo yo una niña, hace un compromiso muy serio, porque no es ni conmigo, ni con tu mamá, ni con un vecino, es con Dios. Entonces, y eso no solo me encantó, sino que yo digo, eso es lo que falta hoy, que las personas estén convencidas de con quién se relacionan, que consideren que tienen fe porque creen en esto, porque creen aquello, pero si buscan en su catecismo, la fe no es creer en esto y aquello. Acuérdense que Satanás en las tentaciones habla de Sagrada Escritura y se supone que cree, porque se supone que cree quién es, pero a él no le importa eso, no encarna siendo el bien lo que cree. Vean el problema de creer. Bueno, esto necesitaba yo aclarárselos por si tenían dudas. El trabajo está muy sencillo, es de verdad una práctica para que ustedes luego la vayan enriqueciendo en sus otros cursos, porque mi responsabilidad en la materia es transmitirle lo más claro posible lo que es Sagrada Escritura. Ya luego con los complementos que ustedes tengan con otros catedráticos, pues ya será cada uno en su forma. Pero a mí me toca siempre, el curso que me toca de Sagrada Escritura, a mí me toca poner fundamentos muy claros y muy fuertes, para que en un fundamento así, ya si ustedes se pierden en el camino, ya será decisión de ustedes, pero el fundamento está dado. O sea, hay que tener claro que ese ser existe, es buenísimo, quiere lo mejor para nosotros, que las circunstancias humanas no las orquesta él, porque es el libre albedrío, es la libertad humana, justamente son las tentaciones que Jesús tiene, que tiene todos los seres humanos y que caemos en ellas, y que pues, nadie se escapa, ni Pablo, ni nadie, todos nos resbalamos en las tentaciones como cascaritas de banano, ahí vamos toditos resbaladitos, como que vamos en un ¿qué? Resbaladero. Entonces, nadie salimos aquí limpios de eso. Pero oigan, eso es realmente lo bonito de la reflexión teológica y de la experiencia de Dios. Que entre todo eso hay que leer un poco, y ahorita en la cuaresma, si ustedes van a la vigilia pascual, la del sábado, van a ver la lectura, no recuerdo si realmente es Baruch, ahorita no, del nombre se me va, pero creo que es Baruch. Es la séptima lectura del Antiguo Testamento, y ustedes van a ver que dice, aunque no haya nada, aunque los olivos no den la oliva, aunque los viñedos no den la uva, bueno, todo lo ponen en el ambiente más negro que pueda haber, yo tengo una certeza, y la certeza es que existe, y como se ha revelado, haberlo entendido y haberlo conocido de esa manera. Entonces, esa es como una pruebita para que ustedes mismos se vayan haciendo la idea. Yo recuerdo que para hoy tenían una especie de bosquejo que podían compartir, ¿sí? No sé si tenemos 4 minutos, eh, sí, 4 y medio para que termine la primera parte. Entonces, no sé si alguien se anima en 4 minutos presentar su bosquejo de lo que logró hacer. Nadie. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Acuérdense que esta es la prueba. Aquí no se trata de poner malo ni bueno. Aquí se trata de que entre todos veamos cómo estamos y nos vayamos autoevaluando. Disculpe, yo solo tengo una duda con la tarea, o sea, Sí, estoy viendo el Word y todo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Desarrollar una prédica por cada tema que nos ha dado? sí, así es. Ah, correcto. Muy bien, gracias. Chiquitita, ¿verdad? Chiquitita, no es de una hora. Algo donde usted se centre en lo que usted pues ya entra ahí su personalidad y todo pero sin poner tantos versículos, sino los adecuados, los indicados, como lo hemos visto. Gracias.
¿Sí, Juan Carlos? Tiene apagado el micrófono, Juan Carlos. Tiene apagado el micrófono. Perdón, yo quisiera compartir mi esquema. Ay, qué bueno, gracias. Eh, tengo entendido que era el Salmo 50 y el 51, no solo el Ex- miserere, ¿verdad? Sino que el anterior. Es un poco lo que estamos diciendo hoy, ¿verdad? Que para entender una cosa, esa es poco esa práctica de hoy que estamos diciendo. Para entender el miserere tenemos que entender la razón. Y un poco el anterior salmo no lo presenta. Muy bien. Ok, ok. Bueno, esquema de prédica del Salmo 49 o 50 en algunos casos. Contexto. Este salmo yo encontré que es atribuido a Asaf y presenta a Dios como juez que convoca a su pueblo. El tema central, la verdadera religión no se reduce a sacrificios externos, sino a la obediencia, la gratitud y la justicia. Como objetivo, invitar a la comunidad a vivir una fe auténtica que se traduzca en obras y en un corazón sincero. Entonces, desarrollándolo, Dios convoca y habla. El verso clave de esto es: el Dios de dioses, el Señor habla y convoca a la tierra, en el versículo 1. La enseñanza: Dios es soberano y llama a todos a escuchar su voz. La aplicación: recordar que la liturgia no es rutina, sino encuentro con el Dios vivo que nos interpela. La crítica al culto vacío. El verso que encontré es el que dice: no te reprendo por tus sacrificios, pero no necesito becerros de tu establo. Dios no se complace en rituales vacíos, sino en un corazón entregado. Examinar si nuestra práctica religiosa es auténtica o solo apariencia. Lo que Dios espera. El verso que me parece es el: ofrece a Dios sacrificios de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Eh, la verdadera ofrenda es la gratitud, la fidelidad y la confianza en Dios. Precisamente lo que hablábamos hace un momento, Betsaida. Vivir la fe con coherencia. Esta palabra me encanta, coherencia, porque no podemos decir una cosa, pensar una cosa, decir otra y hacer otra. ¿Verdad? Vivir la fe con coherencia, cumpliendo nuestras promesas y compromisos cristianos. La advertencia y la promesa. El verso es: al que me ofrece acción de gracias, le mostraré la salvación de Dios. Dios advierte al hipócrita, pero promete salvación al que vive en gratitud y justicia. La